Bueno, entonces, quiero ver si está ahí la grabación. Está. Bueno, entonces ahora vamos a avanzar el capítulo 2, que lleva por título Hidrodinámica de viscosidad. Entonces aquí lo que vamos a ver es el movimiento de los fluidos cuando actúa una fuerza en el interior de ellos. Entonces vamos a definir qué estudia la hidrodinámica. La hidrodinámica o la dinámica de fluidos es parte de la física que estudia el movimiento de los fluidos, pero bajo la acción de fuerzas. Las fuerzas son las que van a impulsar el movimiento de un fluido. En este capítulo nosotros vamos a estudiar el movimiento de líquidos a través de tuberías, cañerías o que se mueven en el interior de una tubería o de una cañería, ¿ya? Por otra parte, nosotros en este capítulo vamos a estudiar solamente los fluidos ideales. Para nosotros, un fluido ideal es considerado como un fluido incompresible, es decir, que no se lo puede comprimir. Y por otra parte, que no tiene rozamiento entre la pared y el fluido y por lo tanto carece de viscosidad o no tiene viscosidad. Vamos a ver algunas características de los fluidos cuando circulan por el interior de una tubería. Entonces, en primer lugar, tenemos la circulación del fluido. Un fluido puede circular en régimen estacionario o régimen no estacionario. El movimiento de un fluido es de régimen estacionario cuando la velocidad en un punto dado no varía con el tiempo. Esto significa que la velocidad de cada partícula que pasa por un determinado punto es siempre la misma. Aquí en la figura tengo yo un tubo de sección variable. En el lado izquierdo tenemos un tubo ancho y en el lado derecho un tubo delgado. Tenemos en el lado ancho un punto A y en el lado derecho un punto B, ¿ya? Entonces, todas las partículas que pasen por el punto A lo van a hacer con la misma velocidad y todas las partículas que pasen por el punto B también lo van a hacer con la misma velocidad. Es decir, que esa velocidad no va a cambiar con el tiempo. A esto se lo llama régimen estacionario. Ahora, en el flujo de régimen no estacionario, la velocidad B varía con el tiempo, es decir, que la velocidad es función del tiempo. La velocidad cambia continuamente con el tiempo en cualquier punto del interior del fluido. Aquí nuevamente en esta figura del lado derecho estoy representando un punto A en el interior de una tubería. En el régimen no estacionario, la velocidad de todas las partículas que pasan por el punto A no es la misma. ¿Por qué? Porque es función del tiempo. Flujo laminar y flujo turbulento. Cuando yo coloque una figura, ustedes en su celular pueden ampliar la imagen. ¿No ve? Me responde esta pregunta. Todos pueden ampliar la imagen de su celular, ¿no ve? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, más que todo, más adelante, cuando veamos la ecuación de Bernoulli, ahí en la figura, a ver, he intentado yo ayer, por decir, de preparar la clase con el proyector, pero no se ven bien las figuras. Entonces lo tenemos que hacer así con la computadora nomás, ¿ya? También les pido su comprensión, mil disculpas, porque hay muchas cosas que no los puedo yo explicar así aquí en la computadora. Necesariamente se necesita la pizarra, ¿no? Pero bueno, no tenemos otra alternativa por el momento. Vamos a tratar de hacerlo mejor, ¿ya? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un flujo laminar y un flujo turbulento? Un flujo laminar, como puede ver aquí en la figura, es un flujo ordenado. Estas flechitas reciben el nombre de líneas de corriente, ¿ya? Entonces, las líneas de corriente en flujo laminar siempre son paralelas entre sí y paralelas al tubo. En cambio, un flujo turbulento es desordenado. Las líneas de flujo
no son paralelas entre sí, tampoco paralelas al tubo. Entonces, cuando el fluido se mueve en forma ordenada, con velocidades pequeñas, se dice que el flujo es laminar. Generalmente esto lo hacen los fluidos viscosos que avanzan por el interior de una tubería con velocidades pequeñas. ¿Ya? Y cuando el fluido se mueve con grandes velocidades en forma desordenada, formando remolinos o torbellinos, recibe el nombre de flujo turbulento. Vamos a ver ahora el fluido compresible y el fluido incompresible. Un fluido puede ser compresible o incompresible. En la realidad, todos los fluidos son compresibles. ¿Ya? En la realidad, en nuestra vida real, todos los fluidos son compresibles. Sin embargo, para nosotros, los líquidos van a ser incompresibles y los gases van a ser compresibles. Es más fácil reducir el volumen de un gas que de un líquido. ¿Ya? El líquido se reduce, pero en una cantidad muy pequeñita. Por eso para nosotros los líquidos son incompresibles y los gases son compresibles. Luego también se clasifican los fluidos como fluidos viscosos y fluidos no viscosos. En la realidad todos los fluidos tienen viscosidad, todos, sino que hay algunos cuya viscosidad es muy pequeña y hay otros cuya viscosidad es muy grande. ¿Ya? Entonces los fluidos pueden ser viscosos o no viscosos. La viscosidad es una propiedad física que tienen los fluidos responsable de producir las fuerzas de rozamiento, dando lugar a una pérdida de energía mecánica. Mientras mayor sea la fuerza de rozamiento entre el fluido y el interior de la tubería, mayor va a ser la pérdida de energía mecánica. Si nosotros estamos bombeando por sí agua, tendremos que aumentar la potencia de nuestra bomba para compensar esa pérdida de energía. Bueno, vamos a ver ahora la ecuación, la famosa ecuación de la continuidad. La ecuación de la continuidad expresa el principio de conservación de la masa. Nosotros este principio lo vamos a utilizar en una tubería o en una cañería. Entonces, la masa por unidad de tiempo que entra a una tubería va a ser igual a la masa por unidad de tiempo que sale de la tubería. ¿Ve? Si nosotros conectamos un grifo si nosotros conectamos una manguera a un grifo y luego abrimos el grifo, el volumen de agua por unidad de tiempo o la masa de agua por unidad de tiempo que está entrando a la manguera va a ser la misma que está saliendo, a no ser que mi manguera esté agujereada o rota, ¿no? Entonces, si la manguera está sana, la cantidad que entra va a ser igual a la cantidad que sale. Entonces, en esta figurita, si ustedes pueden ampliarlo ahora un poquito la imagen de su celular. Entonces, tengo yo una tubería de dos secciones, ¿ya? Una sección ancha en el lado izquierdo y una sección angosta en el lado derecho. En el lado izquierdo estoy representando con A1 el área transversal de la tubería. Y en el lado derecho estamos representando con área 2, también el área interna transversal del tubo. B1 es la velocidad del líquido o del fluido que está circulando en la parte ancha. Y B2 es la velocidad del mismo líquido en la parte angosta. ¿Ya? Entonces, si en el punto 1 nosotros consideramos un diferencial de tiempo dt, entonces diremos que para un diferencial de tiempo dt, el fluido en la parte izquierda ha avanzado una distancia que será igual a B1 por dt. Sabemos que la distancia es velocidad por el tiempo. En el mismo intervalo de tiempo dt, en el lado 2 o en la parte angosta, el fluido ha avanzado también la distancia B2 por dt.
¿ya? Entonces aquí vamos a trabajar con cantidades pequeñas diferenciales o elementos infinitesimales. En este caso estamos trabajando con un tiempo infinitesimal, muy pequeñito, ¿ya? Entonces, el volumen que entra por el punto 1 o la parte ancha, silencie su micrófono. Empezando la función para compartir las pantallas. Abner Barbán, silencie su micrófono. Si no, lo voy a retirar de la sala. Entonces decía, el volumen que entra por la parte ancha, ¿ya? Será igual al área 1 por esta distancia, pero esta distancia es B1 por DT. El volumen que sale por el punto 2 o por la parte angosta va a ser igual al área transversal por esta distancia que ha avanzado el fluido. Pero esa distancia es B2 por DT. La masa que entra y la masa que sale va a estar dada por esta expresión. La masa es igual a ¿qué? A la densidad por el volumen. Entonces, la densidad por el volumen, que es A1 B1 dt. Y la masa que sale también va a ser igual a la densidad por el volumen, que será A2 B2 dt. ¿Ya? Entonces, acabamos de decir que nuestro tubo, ¿ya?, no tiene ninguna perforación, no tiene ninguna pérdida. Por lo tanto, la masa que entra por la parte ancha o por el punto 1 tiene que ser igual a la masa que sale por el punto 2 o por la parte angosta. Entonces podemos igualar esas dos ecuaciones y escribir que la densidad en el punto 1 por la velocidad en el punto 1 por el área en el punto 1 por el diferencial de t va a ser igual a la densidad en el punto 2, velocidad en el punto 2, área en el punto 2, diferencial de t. ¿Ya? Entonces, esta ecuación, ¿ya?, representa la ecuación de la continuidad. ¿Ya? ¿Y cuándo se cumple esta ecuación? Se cumple para un fluido incompresible y cuando está circulando en régimen estacionario. Entonces, bajo esas condiciones podemos decir que la masa por unidad de tiempo que pasa o entra por el punto 1 va a ser igual a la masa por unidad de tiempo en el punto 2. Nosotros vamos a considerar que la densidad es constante en cualquier punto de la tubería. Entonces, la densidad en el punto 1 es igual a la densidad en el punto 2. Por lo tanto, lo simplificamos. Ρ1 con Ρ2 se cancela. El diferencial de tiempo es el mismo en el lado izquierdo que en el lado derecho. Entonces me queda una ecuación muy sencilla, que la velocidad 1 por el área 1 es igual a la velocidad por el área 2. Si nosotros tomamos otra sección 3 o otro punto 3 en el interior de la cañería, también se cumplirá que será igual a B3 por el área 3. Y por lo tanto, el producto de la velocidad por su área siempre va a ser constante. ¿Ya? Entonces, a partir de esta ecuación y observando la figura, se puede decir que la velocidad aumenta cuando disminuye el área. Entonces, la velocidad en el punto 2 es mayor que la velocidad en el punto 1. Entonces, cuando el área aumenta, la velocidad disminuye. Y cuando el área disminuye, la velocidad aumenta. ¿Ya? Vamos a definir dos conceptos muy importantes que reciben el nombre de flujo másico y flujo volumétrico. El flujo másico se define como la masa por unidad de tiempo que circula por el interior de una tubería. Ingeniero, y se lo disculpe, calcula, sí, pregunte. ya cambió de diapositiva, le digo, porque sigue estando en la ecuación de la continuidad. Sí, he cambiado de diapositiva. A ver, No, no te entonces han creo que cambiado. no, Ahora, ¿hay cuál ven? ¿Qué había con la figura, no ve? la ecuación de la continuidad, sigue ahí. Hay. Nada, ingeniero. Está Para el congelado, resto, Inge. Está congelado, Inge, la imagen.
¿Alguien está viendo esta diapositiva que dice flujo másico y flujo volumétrico? A ver, activen sus micrófonos. No, 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 ingeniero. está congelado. Deje No, de ingeniero. compartir. Entonces capaz que mi internet está para las peras, pero a ver, voy a esperar un cachito, a ver, voy a revisar. Inge, deje de compartir y luego vuelva a compartir. Ya, hijita, a ver. Ahora, Ahora sí. ya, seguimos entonces. Entonces decía, a partir de la ecuación de la continuidad, vamos a definir dos conceptos. Uno es el flujo másico y otro el flujo volumétrico. Entonces decía que el flujo másico es la masa por unidad de tiempo que circula por el interior de una tubería. El flujo másico lo vamos a representar con una M mayúscula y su puntito ahí arriba. Y lo vamos a calcular multiplicando la densidad del fluido por la velocidad y por el área. Entonces, el sistema internacional o MKS nos va a dar en kilos por segundo. El flujo volumétrico, que algunos lo llaman caudal o gasto, que lo vamos a representar con la letra Q mayúscula, se define como el volumen por unidad de tiempo que circula por el interior de una tubería. Y se lo obtiene multiplicando la velocidad por el área. ¿Ya? Entonces, la velocidad por el área nos da las unidades de volumen sobre tiempo. Puede ser en metro cúbico sobre segundo, en litro por segundo, centímetro cúbico por segundo, etc. ¿Ya? Entonces, podemos calcular nosotros la masa y el volumen que circula por unidad de tiempo. Bueno, vamos a entrar a ver ahora la famosa ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Bueno, nosotros ya desde física 1 sabemos que si la velocidad de un cuerpo cambia de un punto a otro, es porque tiene aceleración. ¿Ve? Si la velocidad permanece constante, la aceleración vale cero. Lo mismo ocurre cuando circula un fluido por el interior de una tubería. Si su velocidad cambia al pasar de un punto a otro, entonces se dice que el fluido está acelerado o el fluido tiene una aceleración. A partir de la segunda ley de Newton, nosotros sabemos que no hay aceleración sin fuerza o fuerza sin aceleración. Por lo tanto, para que un fluido pueda circular por el interior de una tubería, debe haber siempre una fuerza neta que actúe en la dirección y sentido del movimiento del fluido. ¿Ya? Bueno, para deducir la ecuación de Bernoulli, vamos a aplicar nosotros el teorema de trabajo y energía modificado que se ha visto en el capítulo 5, en el capítulo 6 de física 1. ¿Ya? Entonces, este teorema de trabajo y energía lo vamos a aplicar a un fluido que está circulando por el interior de una tubería de sección variable, como se muestra en la figura. Entonces, ahora quiero que amplíen la imagen de su celular. ¿Se ve la figura, no ve? No, ingeniero, sigue en la ecuación. Inge, otra vez se congeló. Otra se ha congelado. ¿Cuál será el problema? Y no me sale aquí que estuviera inestable mi internet. Bueno, así vamos a continuar dando reto y para adelante. A ver, debemos de compartir nuevamente, aunque la grabación ya va a salir para las peras, pero ni modo, ¿no ve? Ahora, apareció la Ahora figurita. sí. Ahí está, ¿no ve? Ya, entonces ustedes lo van a ampliar porque voy a explicar en la parte de abajo y en la parte de abajo. Entonces, bueno, la ecuación de Bernoulli para nosotros representa el principio de conservación de la energía, ¿ya? Repito, la ecuación de Bernoulli para nosotros representa el principio de conservación de la energía. Pero cuando, digamos, se cumple este principio de conservación de la energía o cuando nosotros aplicamos la ecuación de Bernoulli, cuando estamos trabajando con fluidos ideales, ¿ya? ¿Qué significa eso? De que el fluido debe ser incompresible y por otra parte carece de viscosidad, no tiene que tener viscosidad. Entonces, solamente para fluidos ideales
se cumple la ecuación de Bernoulli o el principio de conservación de la energía. ¿Ya? Ahora, para encontrar esta ecuación o este principio, nosotros tomamos esta tubería de sección variable. En la parte inferior de abajo, la sección es ancha, ¿ya? Y en la parte superior o la parte de arriba es angosta. Ahora, como esta ecuación representa el principio de conservación de la energía, nosotros tenemos que tener un nivel de referencia. ¿Por qué? Porque aquí va a intervenir la energía potencial gravitacional. Y la energía potencial gravitacional nosotros sabemos que se lo calcula en función a una altura, ¿sabes? Y por lo tanto tenemos que tener un nivel de referencia. Entonces tenemos aquí un nivel de referencia, que en este caso es una superficie horizontal, que puede ser el piso, etcétera, etcétera. Entonces la entrada a esta tubería, que es la parte ancha, se encuentra a una altura H1. La salida, que es la parte angosta, se encuentra a una altura H2. ¿Ya? Vamos a considerar que aquí en la entrada, el área interna transversal es A1. En la parte superior es A2. ¿Ya? Vamos a considerar que el fluido está entrando por la parte ancha con una velocidad V1 y está saliendo por la parte angosta con una velocidad V2. Ahora, vamos a representar con P1 la presión que ejerce el fluido en la parte ancha y con P2 la presión que ejerce el fluido en la parte angosta. ¿Ya? Si nosotros multiplicamos la presión por el área, entonces lo que estamos calculando es la fuerza que ejerce el fluido aquí en la parte ancha o sobre esta área 1. ¿Por qué? Porque por definición presión por el área es igual a la fuerza, que lo estoy representando con esta flechita, ¿ya? De abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque para que el fluido pueda subir, entonces aquí la fuerza tiene que actuar hacia arriba. En cambio, en la parte superior, como hay una resistencia a que el fluido fluya, entonces la fuerza actúa en sentido contrario. En la parte superior, la fuerza que ejerce el fluido va a ser igual a la presión 2 por el área 2. ¿Ya? Ahora, consideremos que inicialmente el fluido se encuentra aquí en el punto A. No sé si lo ven aquí, este punto A. ¿Ya? Entonces, el fluido se encuentra aquí en el punto A. Después de un pequeño intervalo de tiempo infinitesimal de sub t, el fluido ¿ya? Se ha movido al punto B. ¿Ya? De A se ha movido al punto B. En la parte superior, inicialmente el fluido se encontraba aquí en el punto C. Pero después de un pequeño tiempo, de un tiempo infinitesimal de sub t, el fluido se mueve hasta el punto D. ¿Ya? Entonces, la distancia que avanza el fluido en la parte ancha es igual a ds1. Es una cantidad diferencial pequeñita, es un infinitesimal. Esto para nosotros, esta longitud es infinitesimal, por eso lo estoy representando por ds1. La distancia infinitesimal que ha avanzado en el tiempo de t en la parte superior es ds2. ¿Ya? Ahora, el diferencial de volumen que hay comprendido entre A y B es igual al diferencial de volumen comprendido entre C y D. Lo que pasa es que arriba es más angosta la tubería, por eso DS2 parece más largo que DS1, ¿ya? Entonces, el diferencial de volumen encerrado entre A y B es igual al encerrado entre C y D, ¿ya? Entonces, para un diferencial de sub t, esta distancia ds1 en la parte ancha va a ser igual a la velocidad por el tiempo, v sub 1 por dt. Esta distancia recorrida ds2 en la parte angosta, también para un diferencial de tiempo dt, será igual a la velocidad por dt, v2 por dt. ¿Ya? Ahora, el diferencial de volumen que está encerrado aquí entre A y B o entre C y D
va a ser el mismo. Será igual en la parte ancha, igual al área por DS1. Y en la parte angosta también será igual, en este caso al área 2, por DS2. Les dije que la fuerza F1 que actúa en la parte ancha es igual a la presión 1 por el área 1. Y la fuerza F2 que actúa en sentido contrario en la parte superior es P2 por A2. Entonces, el diferencial de trabajo, nosotros sabemos que el trabajo es fuerza por distancia, ¿no ve? Entonces, el diferencial de trabajo en la entrada será igual a la fuerza por DS1, pero la fuerza es P1 por A1 y la distancia es DS1. ¿Ya? Menos el trabajo que produce la fuerza en la parte superior, que es contraria a la dirección del movimiento, por eso lo colocamos aquí el signo menos. Entonces, ese trabajo será igual a la fuerza F2, que es P2 por área 2, por la distancia DS2. ¿Ya? Hemos dicho que A sub 1 por DS1 es igual a dB, y A sub 2 por DS2 también es igual al diferencial de volumen. Por lo tanto, factorizando dB, encontramos que el trabajo neto entre el punto 1 y el punto 2, o entre la parte ancha y la parte angosta, va a ser igual a la diferencia de presiones P1 menos P2 por el diferencial de volumen. ¿Ya? Entonces, eso nos permite calcular el trabajo neto que ejerce el fluido o que produce el fluido en moverse del punto 1 al punto 2. ¿Ya? ¿Cambiado? No, ingeniero. Tiene que aparecer donde dice energía cinética. Se cambió. Sí, sí. Ah, ya. Bueno, entonces, como el fluido entra con una velocidad en la parte 1, en la parte ancha, y sale con otra velocidad, nosotros sabemos que si un fluido tiene masa y tiene velocidad, entonces tiene energía cinética. Entonces, ¿cómo hemos definido la energía cinética en física 1? Hemos definido como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso, como estamos trabajando con cantidades pequeñas, diferenciales o infinitesimales, entonces vamos a hablar de un diferencial de masa. Por lo tanto, la energía cinética, ¿ya?, en la entrada va a ser igual a un medio del diferencial de masa de M1 por B sub 1 al cuadrado. Pero ¿a qué será el diferencial de masa? La masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces, el diferencial de masa en la entrada será igual a la densidad por el diferencial de volumen, de B, que es igual a A sub 1 de S1. Entonces, la energía cinética en la entrada va a ser igual a un medio de la densidad por el diferencial de volumen por B sub 1 al cuadrado. Por similitud, la energía cinética en la parte angosta o en el punto 2, a la altura H2, va a ser igual a un medio de la densidad, el diferencial de volumen, por su velocidad 2 al cuadrado. Entonces, el cambio o la variación de la energía cinética será igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Energía cinética 2 menos energía cinética en el punto 1. Entonces, encontramos que ese cambio o variación de la energía cinética es igual a un medio de la densidad diferencial del volumen por B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado. ¿Ya? Entonces ya tenemos una expresión para calcular el trabajo neto. Tenemos para calcular la variación de la energía cinética. Ahora vamos a encontrar la variación de la energía potencial gravitacional. Pero a ver, vamos a ver si cambia la diapositiva. ¿Cambiado? Se cambió, ingeniero. Muy bien. Entonces, la energía potencial lo hemos definido como el producto de la masa por la aceleración de la gravedad por la posición o por la altura. Entonces, en este caso, ya el fluido en el punto 1 y en el punto 2 tienen energía potencial gravitacional. ¿Por qué? Porque se encuentran a las alturas H1 y H2. Entonces, la energía potencial en la entrada, en la parte ancha, será igual al diferencial de masa de M1 por G por H1. Pero hemos dicho que el diferencial de masa es la densidad por el diferencial de volumen. ¿Ya?
la energía potencial en la parte angosta o en el punto 2 a una altura H2 será igual también al diferencial de masa por G por H2. Pero el diferencial de masa es la densidad por el diferencial de volumen. ¿Ya? Entonces, el cambio o variación de la energía potencial gravitacional será la energía en la parte angosta menos la energía en la parte ancha. Entonces, energía potencial en el punto 2 menos energía potencial en el punto 1. Factorizamos la densidad, el diferencial de volumen y la aceleración de la gravedad y nos queda entre paréntesis H2 menos H1. Entonces, esta última expresión recibe el nombre de variación de la energía potencial gravitacional. ¿Ya? Entonces, una vez de que tenemos la expresión para calcular el trabajo neto, ¿ya? El cambio variación de la energía cinética y el cambio variación de la energía potencial, aplicamos el teorema de trabajo y energía modificado que lo hemos visto en física 1. Entonces, de acuerdo a ese teorema del trabajo y energía, el trabajo neto, ¿ya? El trabajo neto va a ser igual a la suma de la variación de la energía cinética y la variación de la energía potencial. Entonces, el trabajo neto, que es igual a presión 2 menos presión, perdón, que es igual a presión 1 menos presión 2 por el diferencial de volumen, será igual al cambio variación de la energía cinética, un medio de la densidad diferencial de volumen B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado, más el cambio variación de la energía potencial gravitacional, que era la densidad diferencial de volumen, aceleración de la gravedad H2 menos H1. Entonces, el diferencial de volumen lo podemos simplificar porque aparece en los tres términos, en el lado izquierdo y en el lado derecho. Entonces, simplificamos delta B. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que la diferencia de presiones entre el punto 1 y el punto 2 es igual, en este caso, a 1 medio rho B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado más rho G H2 menos H1. ¿Ya? Este término sigue representando la energía cinética, el primer término del lado derecho. Y el segundo término del lado derecho también sigue representando la energía potencial gravitacional. Y este primer término representa la energía de presión. Vamos a cambiar de diapositiva. ¿Cambiado? Bueno, estoy volviendo aquí a escribir. Bueno, cuando no cambie me avisan, me dicen, ¿ya? Entonces estoy volviendo a escribir la misma ecuación. Esta ecuación ya recibe el nombre de ecuación de Bernoulli, ¿ya? En honor justamente al señor Daniel Bernoulli, que ha estudiado la mecánica de fluidos o los fluidos en movimiento en el interior de tuberías, ¿ya? Pero fluidos ideal. Entonces, esta ecuación representa el principio de conservación de la energía, que para nosotros recibe el nombre de ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Entonces, vamos a ordenar esta ecuación, es decir, todos los términos que tienen el subíndice 1, como P sub 1, como B sub 1, H1, lo vamos a llevar al lado izquierdo. Y todos los términos que tienen el subíndice 2, lo llevamos al lado derecho. Presión 2, B2, H2. De esta forma, bien, tengo yo 3 términos en el lado izquierdo y 3 términos en el lado derecho. ¿Ya? En el lado izquierdo, P sub 1 representa la presión en el punto 1. ¿Ya? La densidad para nosotros va a ser la misma, ¿no? Entonces, B sub 1 representa la velocidad en el punto 1, en este caso, en la parte ancha de nuestro tubo. Y H1, la altura respecto a ese nivel de referencia. Presión 2 representa la presión en el punto 2, B sub 2 la velocidad en el punto 2 y H2 la altura 2. La suma de estos 3 términos siempre va a ser constante cuando trabajemos con fluidos ideales. ¿Ya? Entonces, ¿qué representa cada término? El primero representa una energía de presión. El segundo, una energía cinética. El tercero, que lo conocemos, una energía potencial gravitacional. Entonces, la suma de estas 3 energías es constante en cualquier punto de la tubería. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta ecuación representa el principio de conservación de la energía mecánica. ¿Ya? Ahora, esta ecuación de aquí del medio
está expresada en función de la densidad. Y la ecuación de abajo, la última, que está encerrada en un cuadrado, diremos, representa la ecuación en función del peso específico. ¿Por qué? Porque el peso específico es igual a la densidad por la aceleración de la gravedad. El peso específico lo determinamos multiplicando la densidad de un fluido por la aceleración de la gravedad, ¿ya? Entonces lo que hemos hecho es dividir a cada uno de estos términos entre el producto de ρ por g. Si yo divido a P sub 1 entre ρ por g, me queda solamente el peso específico. Si aquí en este segundo término del lado izquierdo coloco ρ por g, se cancela la densidad y queda solamente g, el denominador. En este tercer término que tengo ρg H1, divido entre ρg, se va ρg y me queda simplemente H1, ¿ya? Esta última ecuación está expresada en unidades de altura. Fíjense, aquí aparece H1 solita y H2 solita. Entonces, H1 tendrá que estar expresado en metros, en centímetros, en pies, bueno, en cualquier unidad de altura. Y por lo tanto, la división de B sub 1 al cuadrado entre 12 también me tiene que dar unidades de altura, porque si no, yo no podría sumar, ¿no ve? Entonces, eso lo vamos a ver ya en la resolución de los problemas, que tenemos que tener mucho cuidado en las unidades, ¿ya? Muy bien. Entonces, la ecuación de Bernoulli o el principio de conservación de la energía puede ser utilizado de esta forma que está aquí abajo expresada en función del peso específico o en función de la densidad. Eso depende de las unidades que estemos trabajando y lo vamos a aclarar y lo vamos a ver en la resolución de los problemas, ¿ya? Entonces, a continuación vamos a ver algunas aplicaciones de la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Vamos a ver entonces, en primer lugar, una aplicación de la ecuación de Bernoulli a un fluido que se encuentra en el interior de un tanque cerrado, ¿ya? Entonces, aquí en la derecha pueden ampliar esta figurita. Tenemos nosotros un tanque muy grande cerrado. El líquido alcanza una altura H. Nuestro nivel de referencia es la base del tanque, ¿ya? Entonces el líquido alcanza una altura H. En la parte superior hay un gas que ejerce una presión P sub 1. Vamos a representar con área 1 el área transversal interna del tanque. Si nosotros ahora en el punto 2, es decir, en el fondo del tanque, hacemos un orificio pequeño de área A2. Esta área del orificio, desde luego que es muy pequeña comparada con la área del tanque, ¿eh? Entonces vamos a considerar que la velocidad con la que baja el líquido en el interior del tanque o en el punto 1 es B sub 1. Y vamos a considerar que la velocidad con la que sale el líquido por el orificio es B sub 2. Desde luego que esta velocidad B2 siempre va a ser mayor que B sub 1. Por otra parte, este orificio, cuando el agua empiece, bueno, si se trata de agua, bueno, digo agua porque nosotros en la mayoría de los problemas vamos a tratar con agua, ¿ya? A veces yo digo fluido, digo líquido, pero en realidad lo que vamos a trabajar nosotros es con agua, ¿ya? Entonces, les decía que el líquido, una vez de que sale por este orificio, por el punto 2, está en contacto con la atmósfera. Por lo tanto, aquí en el punto 2 o en la salida, está actuando siempre la presión atmosférica, ¿ya? Muy bien. Entonces, la ecuación de Bernoulli lo vamos a aplicar al punto 1, que es en la superficie del líquido, y al punto 2, que es justo en la salida, cuando ya el líquido está expuesto a la atmósfera, ¿ya? Entonces, en el punto 1 tenemos la presión 1 más un medio de ρ, B sub 1 al cuadrado, donde B sub 1 decía la velocidad en el punto 1 o la velocidad con la que desciende el líquido en el interior del tanque, más ρg H1.
Entonces, H en este caso va a ser igual a H1. En el punto 2, perdón, en el punto 2 tenemos la presión 2 más 1 medio rho B2 al cuadrado más rho H2. Ahora vamos a hacer las simplificaciones correspondientes. En el punto 1 vamos a considerar que la presión que ejerce el gas que se encuentra por encima de la superficie es P. Por eso aquí en vez de P1 colocamos P. ¿Ya? Para nosotros B sub 1 es la velocidad en el punto 1 o la velocidad con la que va a empezar a descender el líquido en el interior del tanque. La altura que hay hasta el punto 1 es H, que es la altura real del líquido. Por eso aquí coloco simplemente rho G por H. En el punto 2, en la salida, les dije que la presión que actúa es la presión atmosférica. Por eso coloco P sub A. ¿Ya? En el punto 2, fíjense, nuestro nivel de referencia está justo en el punto 2. Por lo tanto, H2 es 0. Entonces, este término, el tercer término del lado derecho, se hace 0. Y nos va a quedar simplemente 1 medio de la densidad por B2 al cuadrado, donde B2 es la velocidad del chorro o la velocidad de salida del líquido. ¿Ya? Entonces, esta ecuación, ordenando, va a quedar de la siguiente manera. Presión más rho GH, que lo estoy dejando aquí en el lado izquierdo. En el lado derecho dejo la presión atmosférica y este término de 1 medio rho B1 al cuadrado lo llevo al lado derecho. Y por lo tanto voy a factorizar 1 medio de rho, paréntesis B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado. ¿Ya? Finalmente aquí hago aquí un arreglo. Esta presión atmosférica lo llevo al lado izquierdo, entonces voy a tener en el lado izquierdo P menos PA. Este 2 lo llevo a multiplicar, esta densidad lo traigo a dividir, entonces en el lado izquierdo voy a tener 2P menos PA dividido rho más 2G por H. Estoy dejando en el lado derecho solamente B2 al cuadrado menos B sub 2 al cuadrado. Entonces, a partir de esta ecuación, yo puedo calcular la velocidad de salida o la velocidad del chorro, ¿ya? Que será igual, B2 al cuadrado será igual a B1 al cuadrado, a la velocidad en el punto 1 al cuadrado, más 2 veces la diferencia de las presiones P del aire menos P atmosférica dividido la densidad. Y a esto lo sumamos más 2GH. Todos estos términos son conocidos. ¿Por qué? Porque yo tengo que conocer la velocidad en el punto 1. Tengo que conocer la presión que ejerce el gas aquí en la superficie. La presión atmosférica es dato, es un valor conocido. La densidad tengo que conocer, generalmente va a ser agua. Y esta altura, yo tengo que saber qué altura de líquido hay en el tanque. Por lo tanto, con esta expresión final, podemos calcular la velocidad cuando se trata de un tanque cerrado. Ahora, vamos a ver una aplicación cuando el tanque está abierto. Entonces, cuando el tanque está abierto, ¿ya? En la superficie, la única presión que actúa también es la presión atmosférica. Entonces, ahora, tanto en el punto 1 como en el punto 2, que es la salida, está actuando la presión atmosférica. Por lo tanto, fíjense, este término se va a volver 0. ¿Por qué? Porque P también va a ser la presión atmosférica. Entonces, presión atmosférica menos presión atmosférica, entonces este término se vuelve 0. Ahora, cuando tenemos un tanque abierto cuya sección transversal o cuya área sea muy grande comparada con el área del orificio, ¿ya? En esa situación nosotros vamos a despreciar esta velocidad B sub 1. ¿Ya? Entonces, si área 1 es muchísimo más grande que el área 2, entonces B sub 1 es igual a 0. Y por lo tanto, la ecuación para calcular la velocidad de salida se convierte en esta ecuación sencilla. Es decir, que la velocidad de salida es igual a raíz cuadrada de 2GH. Lo único que tenemos que conocer es la altura del líquido por encima del orificio. ¿Ya?
Esta última ecuación recibe el nombre de teorema de Torricelli. ¿Ya? Entonces, el teorema de Torricelli me permite calcular la velocidad de salida del líquido de un orificio que se encuentra a una altura h por debajo de la superficie. Es la misma ecuación que utilizamos nosotros en caída libre. Si yo suelto un cuerpo desde una determinada altura, la velocidad con la que llega al suelo o al piso va a estar dada por esta expresión, por raíz cuadrada de 12h. ¿Ya? Entonces, repito, esta ecuación utilizamos solamente cuando tenemos un tanque abierto, un tanque muy grande, cuya área transversal sea mucho más grande que el área pequeña del orificio. ¿Ya? Vamos a ver ahora el tubo de Venturi. ¿Ha cambiado la diapositiva? ¿Ha cambiado, no ve? Claro, ingeniero. Muy bien. Entonces, el tubo de Venturi es un pequeño tubo, ¿ya? Que en su parte central tiene un estrechamiento, tiene una garganta o una contracción. Este tubito se lo utiliza generalmente, digamos, en la industria o en las fábricas donde se tienen instalaciones de tuberías por las que circula líquido y donde se quiere medir el caudal o flujo volumétrico o se quiere medir la velocidad con la que circula. ¿Ya? Entonces, observan este tubito, lo pueden agrandar ustedes la imagen en su celular. Entonces, el lado izquierdo y el lado derecho van conectados a una tubería por la cual está circulando un fluido. ¿Ya? Ahora, este tubito, bueno, que recibe el nombre de tubo de Venturi, en la parte ancha y en la parte angosta o en la garganta van conectados dos tubitos delgaditos de vidrio, de tal manera que nosotros podamos ver el líquido que sube por el tubito de vidrio y podamos medir la altura. ¿Ya? Bueno, entonces esta es la ecuación de Bernoulli en su forma completa. Presión 1 más 1 medio rho V1 al cuadrado más rho GH1 igual a presión 2 más 1 medio rho V2 al cuadrado más rho GH2. ¿Ya? Esta ecuación de Bernoulli se aplica a dos puntos cualesquiera de la tubería. ¿Ya? Yo puedo aplicar primero a un punto 1 y a un punto 2, luego puedo aplicar de un punto 2 a un punto 3 o de un punto 1 a un punto 4. ¿No? Entonces, en este caso estamos aplicando esta ecuación al punto 1 que está aquí en la parte ancha, justo debajo de este tubito que recibe el nombre de manómetro. ¿Ya? Y fíjense, y el punto 2 que está aquí en la garganta o en el estrechamiento, debajo de este tubito que también recibe el nombre de manómetro. ¿Ya? Entonces, estos tubitos reciben el nombre de manómetros. ¿Por qué? Porque nos permiten calcular la presión. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros tenemos un tubo horizontal, la altura H1 siempre va a ser igual a la altura H2. ¿Ya? Entonces, el punto 1 se encuentra a la misma altura de H2. Por lo tanto, aquí en la ecuación de Bernoulli, este término de rho H1 del lado izquierdo se cancela con rho H2 del lado derecho. ¿Ya? Entonces, se cancelan esos dos términos. Entonces me queda simplemente P1 más 1 medio rho V1 al cuadrado igual a P2 más 1 medio rho V sub 2 al cuadrado. En esta ecuación, fíjense, en esta segunda ecuación, nosotros tenemos cuatro incógnitas, diremos. No conocemos P1, ¿ya? No conocemos B1, no conocemos P2 y no conocemos B2. Pero esta presión 1, nosotros lo podemos calcular de la siguiente manera, ¿ya? Entonces, les decía que estos tubitos son tubitos de vidrio y están abiertos, es decir, expuestos a la atmósfera. Cuando el fluido circula por el interior de este tubo, ¿ya? En la parte ancha sube una altura H1 y en la parte angosta sube una altura menor H2. ¿Ya? La presión en la parte ancha de un tubo siempre es mayor que la presión en la parte angosta. Lo contrario ocurre con la velocidad. La velocidad en la parte ancha es menor que en la parte angosta. Y lo contrario con la presión. Entonces, como la presión en la parte ancha es mayor que la parte angosta, el líquido
sube una altura mayor en este tubo del lado izquierdo o en este tubo que está conectado aquí en la parte ancha. ¿Ya? Muy bien. Entonces, una vez de que el fluido está circulando, ¿ya? Aquí el líquido permanece en forma estática. Es decir, una vez de que ha subido una altura H1 para una determinada velocidad V1, esa altura H1 no varía. Lo mismo aquí, para esta velocidad V2, el líquido alcanza esta altura H2 en este otro tubito. Si nosotros aumentamos esta velocidad V1, va a aumentar el caudal y por lo tanto también va a aumentar la presión y la altura H1 va a ser mayor, ¿ya? Pero en este caso estamos considerando que V1 permanece constante y V2 también permanece constante. Entonces aquí yo tengo un líquido en equilibrio, un líquido en reposo. Entonces la presión aquí en el punto 1 va a ser igual a la presión atmosférica que está actuando aquí en la superficie, porque esto está abierto, más la presión de esta altura de líquido, que eso ya lo sabemos calcular desde el capítulo 1, presión hidrostática, ¿ya? O presión manométrica. Entonces, la presión aquí absoluta en el punto 1 va a ser igual a la presión atmosférica más ρGH1. ρGH1 es la presión que ejerce esta alturita de líquido que está en el tubito respecto al centro del tubo, ¿no? La presión P2, es decir, la presión en el punto 2 o en la parte angosta, también lo calculamos con esta ecuación, ¿ya? Con lo que hemos visto en el capítulo 1. Entonces, la presión absoluta en el punto 2 será igual a la presión atmosférica más ρGH2. Como la presión atmosférica es un valor conocido, es un dato, ¿ya? La densidad es un dato que se conoce y esta alturita H1 lo medimos nosotros con una reglita porque el tubito de vidrio es transparente. Y también con una reglita medimos H2. Por lo tanto, fíjense, presión 1 y presión 2 yo puedo calcular con estas dos ecuaciones. Entonces me va a quedar solamente como incógnitas B1 y B2. Si nosotros relacionamos esta ecuación con la ecuación de la continuidad, entonces lo vamos a expresar en función de una sola incógnita, que puede ser B1 o puede ser B2, ¿ya? Entonces, a partir de esta ecuación encontramos esta expresión y a partir de estas dos ecuaciones encontramos esta expresión. Si yo resto P1 menos P2, PA menos PA se cancela. Va a quedar ρGH1 menos ρGH2, pero H1 menos H2 yo lo represento simplemente por H. Entonces va a quedar que P1 menos P2 es ρGH. Si de aquí yo despejo H, va a ser igual a P1 menos P2 sobre G. ¿Ya? Bueno, esta es la relación o cómo se combinan estas ecuaciones para resolver los problemas. Lo vamos a ver ya en la próxima clase, en la parte práctica de resolución de problemas. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora vamos a ver el concepto de viscosidad. ¿Ya? A partir de aquí son más que todo conceptos teóricos que ustedes los tienen que aprender. De ninguna manera vamos a resolver problemas con viscosidad o vamos a aplicar una ecuación a fluidos viscosos. Nosotros solamente trabajamos hasta la ecuación de Bernoulli, fluidos ideales, ¿ya? Esta parte de fluidos viscosos probablemente lo vean en hidráulica, en otras materias de más arriba, ¿ya? Entonces yo lo único que quiero es que sepan el concepto de esta propiedad física que es muy importante en los fluidos cuando circulan por el interior de las tuberías. Les dije que la viscosidad es la responsable de producir las fuerzas de rozamiento, ¿ya? Entonces, la viscosidad para nosotros es una propiedad física responsable de producir las fuerzas de rozamiento en el interior de un tubo cuando circula un fluido. Cuando hablamos de fuerzas de rozamiento, no solamente son las fuerzas de rozamiento en el mismo fluido, sino también entre el fluido y la pared interna del tubo, ¿ya? Ahora, nosotros en la naturaleza, en nuestra vida real, sabemos que hay líquidos que fluyen con mucha facilidad, como el agua, el petróleo, el alcohol, etcétera, etcétera.
Pero hay otros fluidos que es muy difícil hacerlos fluir por el interior de una tubería, como por ejemplo la melaza, las glicerinas. En la ingeniería de alimentos tenemos las mermeladas, las aleas, el dulce de leche. Entonces resulta muy difícil hacer circular un fluido viscoso por el interior de un tubo. ¿Por qué es difícil? Porque un fluido viscoso tiene mayor fuerza de rozamiento que un fluido liviano, ¿no? Si nosotros agarramos un tubo, dos tubos de la misma longitud y los colocamos, por decir, con un ángulo de 30 grados, en la parte superior de los dos tubos, en uno colocamos, digamos, unas 10 gotas de agua y en el otro colocamos unas 10 gotas de glicerina, vamos a ver que las gotas que primerito van a llegar a la parte de abajo van a ser las gotas de agua. Y las gotas de glicerina se van a quedar. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento es mayor, ¿ya? Entonces, mientras mayor sea la viscosidad del fluido, mayor será la fuerza de rozamiento. La pérdida de energía será mayor y para compensar nosotros tenemos que aumentar la potencia de una bomba en el caso de líquidos o la potencia de un compresor en el caso de un gas, ¿ya? Ahora, la viscosidad de los gases aumenta al aumentar la temperatura y lo contrario ocurre con los líquidos. Entonces, si aumenta la temperatura de un líquido, disminuye su viscosidad, disminuye la fuerza de rozamiento. En cambio, cuando el gas se calienta, aumenta la viscosidad y aumenta la fuerza de rozamiento. Voy a cambiar de diapositiva. La viscosidad de un fluido se define como la razón del esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante se define como la fuerza perpendicular por unidad de área, ¿ya? Y la variación de la deformación por cizalladura. La deformación por cizalladura se define como la razón de la velocidad entre la longitud. Lamentablemente, en el programa de la materia de Física 2 de Ingeniería Civil, no se contempla un tema que recibe el nombre de elasticidad, ¿ya? Ese tema probablemente ustedes lo van a ver en otra materia, ¿ya? En ese capítulo de elasticidad se estudia todo lo relacionado a esfuerzos tangenciales, esfuerzos cortantes, se estudia todo lo que es deformación, ¿ya? Entonces, como les digo, eso no está aquí en el programa de Física 2 de Ingeniería Civil. Por lo tanto, hay algunos conceptos que probablemente no los comprendan, pero bueno, tranquilo, ya lo van a llevar en otra materia donde van a aplicar. Aquí no vamos a aplicar esfuerzo, no vamos a aplicar deformaciones. Pero para la definición de la viscosidad entran estos dos conceptos, ¿ya? Entonces, la viscosidad es igual a la razón entre el esfuerzo cortante. Les decía, el esfuerzo cortante es la fuerza por unidad de área. Siempre la fuerza debe ser perpendicular al área, ¿ya? Dividido la variación de la deformación unitaria por cizalladura. Cizalladura significa corte. Ustedes saben, cizalla es corte, un machete, una hacha, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces se está cortando el fluido en pequeñas capas, en pequeñas láminas en el interior de una tubería, ¿ya? Y esta variación de la deformación se lo calcula dividiendo la velocidad con la que circula el fluido por el interior de la tubería y la longitud del tubo, ¿ya? Entonces, ordenando esta ecuación, nos queda que la viscosidad es igual a la fuerza por la longitud dividido el área por la velocidad, donde F es la fuerza de rozamiento, L la longitud del tubo, A el área transversal interna del tubo y B la velocidad con la que circula el fluido, ¿ya? Entonces, fíjense, la viscosidad es proporcional a la fuerza de rozamiento, ¿ya? Si la fuerza de rozamiento aumenta, entonces la viscosidad va a aumentar, ¿ya? Si la fuerza de rozamiento disminuye, la viscosidad va a disminuir. De esta ecuación despejo yo la fuerza de rozamiento. Entonces, la fuerza de rozamiento va a ser igual a ñu a B sobre L. Nuevamente, fíjense que la fuerza es proporcional a la viscosidad.
Mayor viscosidad, mayor fuerza de rozamiento. Menor viscosidad, menor fuerza de rozamiento, ¿ya? Entonces, de ninguna manera vamos a aplicar esta ecuación para resolución de problemas. Solamente quiero que sepan el concepto y su definición, ¿ya? Bueno, las unidades de la viscosidad en el sistema internacional es el Newton por segundo sobre metro cuadrado. El Newton sobre metro cuadrado es el Pascal, ¿no? Entonces era el Pascal por segundo. En el CGS es la DINA por segundo sobre centímetro cuadrado. Esta unidad recibe el nombre de Poise, ¿ya? Un centipoise, que es la centésima parte del poise. Un centipoise es 10 a la menos 2 poise, igual a un centipoise. Bueno, esto solamente son unidades que tampoco, digamos, si lo vamos a utilizar ni lo vamos a aplicar, pero ustedes lo van a aplicar más arriba, en otras materias, probablemente en hidráulica. No tengo conocimiento en cuál materia van a aplicar el concepto de fluidos viscosos, ¿ya? Bueno, pero estas unidades están en las tablas de conversión. A partir de las tablas de conversión podemos convertir de un sistema a otro sistema, ¿ya? Vamos a ver ahora, vamos a ley de Stokes, ¿ya? Entonces, nuevamente aquí pueden agrandar un poquito esta figurita, ¿ya? Entonces, cuando un fluido viscoso se mueve alrededor de un cuerpo, o cuando un cuerpo se mueve dentro de un fluido viscoso, se produce una fuerza de rozamiento que se conoce con el nombre de arrastre. Esta fuerza de rozamiento es proporcional a la velocidad del cuerpo, ¿ya? En el caso particular de una esfera que se mueve en el interior de un fluido, resulta muy fácil medir esta fuerza de rozamiento. Entonces, el señor Stokes ha llevado a cabo diferentes experimentos en laboratorio para determinar justamente esta fuerza de rozamiento cuando el cuerpo tiene forma esférica o cuando se trata de una esfera, ¿ya? Entonces, si nosotros conocen una probeta o un recipiente cilíndrico, ¿ya? Si nosotros tenemos un recipiente cilíndrico que está completamente lleno de un líquido que puede ser agua, si agarramos nosotros una pequeña esfera metálica y lo soltamos en su superficie, esa esfera va a empezar a descender. ¿Por qué? Porque su densidad de la esfera es mayor que la densidad del líquido. Pues si tomamos agua va a ser mayor que la densidad del agua, ¿ya? Entonces, a un comienzo esa esfera se acelera, es decir, empieza a bajar con una aceleración. Como esta esfera está completamente sumergida, las fuerzas que actúan sobre la esfera son tres. Su peso, que es una fuerza hacia abajo. El empuje, de acuerdo al principio de Arquímedes, que es una fuerza hacia arriba. Y las fuerzas de rozamiento, que siempre actúan en sentido contrario al movimiento. Entonces, FR es la fuerza de rozamiento que actúa hacia arriba. Entonces, les decía, cuando la esfera empieza a descender, lo hace con una velocidad variable y por lo tanto está acelerada. Pero después de haber avanzado cierta distancia, empieza a bajar con una velocidad constante y por lo tanto la aceleración se vuelve cero. Entonces, cuando la esfera está bajando con una velocidad constante, entonces decimos que la esfera se encuentra en equilibrio y por lo tanto la sumatoria de fuerzas verticales nos tiene que dar igual a cero, ¿ya? Muy bien. Les decía que el señor Stokes ha llevado a cabo varios experimentos en laboratorio para calcular esta fuerza de rozamiento. Bueno, seguramente que se ha pasado años haciendo los experimentos, ¿ya? Entonces, la fuerza de rozamiento depende de la viscosidad del fluido, depende del radio de la esferita y depende de la velocidad con la que desciende en el interior de un fluido. Entonces, el señor Stokes ha encontrado una ecuación empírica que es la siguiente. Nos dice que la fuerza de rozamiento es igual a 6pi nu, que es la viscosidad, por R, el radio de la esfera, por V, por su velocidad. Entonces, esta ecuación se conoce como la ley de Stokes, que se lo utiliza para calcular la fuerza de rozamiento cuando una esfera se mueve en el interior de un fluido
viscoso, ¿ya? Entonces, le decía, como la esfera está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces, tenemos hacia arriba la fuerza de rozamiento más el empuje, debe ser igual al peso, ¿ya? La fuerza de rozamiento viene dada por esta expresión, 6π RB. Si nosotros representamos con ρ la densidad del líquido y con ρ' la densidad de la esfera, entonces, de acuerdo a Arquímedes, el empuje será igual a ¿qué? Al peso específico del líquido, que será igual a la densidad por la aceleración de la gravedad, por el volumen sumergido, que en este caso es el volumen de toda la esfera, 4/3 pi r al cubo. El peso de la esfera será igual a su peso específico por su volumen. El peso específico de la esfera es ρ' por g, y el volumen 4/3 pi r al cubo. Entonces, sustituyendo estas ecuaciones aquí, en esta ecuación vamos a tener que la fuerza es igual a 6π, ñu es la viscosidad, una letra griega, por R por B más ρg 4/3 pi r al cubo igual al peso, que será ρ' g 4/3 pi r al cubo. Entonces, de esta ecuación yo despejo la viscosidad, ¿ya? Esta práctica nosotros lo hacemos en el laboratorio para determinar la viscosidad de algunos líquidos viscosos como el aceite comestible, podemos determinar del champú, podemos determinar del agua también desde luego, pero como trabajamos con esferitas metálicas, entonces en el agua cae tan rápido que no se puede medir, digamos, la velocidad. Y por lo tanto trabajamos con champú, con aceite, con glicerina. Bueno, probablemente lo hagamos esta práctica también en forma virtual, ¿ya? Entonces, de esta ecuación despejamos la viscosidad y encontramos una expresión para calcularlo. ¿En función de qué? Del radio de la esfera. Nosotros con un vernier podemos medir el radio de la esfera. La aceleración de la gravedad lo conocemos. Tomaremos el valor de aquí de la ciudad de Tarija, ¿no ve? La velocidad se puede medir, ¿ya? Para esto lo vamos a hacer en la práctica. Se agarra, se traza un punto A, un punto B, se mide esta distancia, con un cronómetro se mide el tiempo que tarda en pasar esos dos puntos de esa distancia. Entonces, conociendo la distancia y el tiempo, calculamos esa velocidad. La densidad de la esfera se conoce, que generalmente vamos a trabajar con acero, y la densidad del líquido lo conocemos o lo podemos medir en forma directa con un densímetro, o lo podemos determinar su volumen, su masa, y lo calculamos. Pero todo es calcular. Bueno, finalmente, para terminar el capítulo, vamos a repasar un poquito el concepto de régimen laminar y turbulento, ¿ya? Para considerar que un fluido se mueve por el interior de una tubería en forma laminar o en forma turbulenta, se calcula un parámetro que recibe el nombre de número de Reynolds. Este parámetro o este número de Reynolds depende de 4 factores, que son la densidad del fluido, la viscosidad del fluido, la velocidad del fluido y el diámetro de la tubería. Entonces, la combinación de estos 4 factores o de estas 4 variables recibe el nombre de número de Reynolds, en honor justamente al señor Reynolds, que ha estudiado el régimen laminar y el régimen turbulento de fluidos que circulan por el interior de una tubería. Entonces, el número de Reynolds lo vamos a simplificar con la N mayúscula, R mayúscula E, número de Reynolds, ¿ya? Que viene definido por esta ecuación. Entonces, el número de Reynolds es igual a la densidad por la velocidad por el diámetro dividido la viscosidad. Como su nombre lo dice, es un número, es un escalar, no tiene unidades, ¿ya? Nos puede salir un valor de 2000, un valor de 3000, un valor de 500, pero no tiene unidades, porque las unidades del denominador se simplifican con las unidades del denominador. Cambiemos una diapositiva. Aquí nuevamente están las figuritas. He dicho, el régimen laminar o el flujo laminar
es cuando el fluido circula en forma ordenada, en forma lenta, con velocidades pequeñas. Estas flechitas son las líneas de corriente que son paralelas entre sí y paralelas a la tubería. En cambio, el flujo turbulento es un flujo desordenado, las líneas de corriente no son paralelas, se forman torbellinos, remolinos, ¿no?, debido a la gran velocidad de circulación. El agua que circula por el interior de la tubería que nos llega a la casa o el agua que obtenemos al abrir los grifos, siempre lo hacen en régimen turbulento, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos calcular si se trata de un régimen laminar o de un régimen turbulento, lo que tenemos que hacer es utilizar esta ecuación, ¿ya? Entonces yo, digamos, si estoy haciendo circular agua por el interior de una tubería, entonces la densidad del agua, mido la velocidad con la que está circulando el agua en la interior de la tubería, mido el diámetro de la tubería y mido su viscosidad, aunque la viscosidad de muchos fluidos lo determinamos de tablas, ¿ya? Entonces, al efectuar la operación, el valor que me dé me permite a mí saber si se trata de un régimen laminar turbulento o también hay un estado de transición. Entonces, si el número de Reynolds es menor de 2100, se dice que el flujo es laminar, ¿ya? Si el número de Reynolds es mayor que 2100, pero menor de 4000, entonces se encuentra en una zona de transición. En esa zona de transición, el fluido tiene un doble comportamiento. Hay ratos que se comporta como laminar y otros ratos como turbulento, ¿ya? Por lo tanto, no se encuentra definido si es laminar o es turbulento. Por eso se dice que se trata de una zona de transición. Está transitando entre laminar y turbulento. Finalmente, si el número de Reynolds es mayor de 4000, nosotros tenemos la certeza de que el flujo es turbulento. Bueno, en otras carreras, como por decirte, no sé, ingeniería industrial, ingeniería química, ingeniería de alimentos, ¿ya? Se lleva otras materias, ¿ya? Donde, bueno, se ve, digamos, todo un semestre, se ve mecánica de fluidos, donde ahí se utilizan ecuaciones específicas para el flujo laminar, para el estado de transición, para el flujo turbulento, para calcular sobre todo las pérdidas de energía, etcétera, etcétera, que no entran para nosotros en el caso de ingeniería civil, ¿ya? Muy bien, mis queridos alumnos, entonces les pido que para complementar esto tienen que estudiar ustedes el texto completo 2 o 3 veces y si hay tiempo habrá que ampliar con algún libro, ¿ya? Entonces con esto damos por terminado la explicación del capítulo 2 y la próxima clase, que es el próximo lunes, directamente ya vamos a arrancar con los problemas, ¿ya? Bueno, si hay alguna pregunta, alguna consulta, lo pueden hacer. Aquí voy a parar yo la grabación.